consecuencias de obedecer. ¿Por qué hablan de las consecuencias de obedecer los mandamientos del Eterno? Porque la generación anterior, o sea, la generación de los padres de esta generación, habían desobedecido. ¿Sí están conmigo? Amén. No se me distraigan, que lo veo así como distraído. Ajá. Entonces, a esta generación le habla sobre las consecuencias de obedecer los mandamientos. En los capítulos anteriores, desde el 1 al 7 más o menos, habla sobre las consecuencias de no haber obedecido al Eterno y cómo prácticamente estuvieron vagando durante 40 años, ¿no? ¿Cuántos campamentos eran? A lo que le gusta estudiar, ¿cuántos campamentos fueron? ¿Cuántos campamentos fue? ¿Cuántas tribus? ¿Cuántos campamentos hizo Israel durante esos 40 años? Sí, exacto. ¿Cuántas paradas? ¿Cuántos campamentos? 48. No. No. Ana dice. No. No. Ah, tampoco. Son 9 números. Los 9 números, no lo han dicho todavía. ¿Cuántos campamentos? Ya lo dijeron 48, ya dijeron 40. 42 campamentos. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Porque ¿en qué nos recuerda cada semana que hay 42 para los hombres, que son los que estudian? Me estoy metiendo en un compromiso. ¿Por qué cada semana nos recuerda que son 42 campamentos? Por lo menos los hombres. Porque la parashá está dividida en cuántas aliyot. No, en cuántas aliyot leemos siempre en la semana. 7 aliyot, ¿no? 7 aliyot. ¿Okay? Nosotros contamos una más porque contamos el mastic como una adicional. Y después leemos los profetas, los nevií, y después leemos el Midrashá para completar 10, ¿no? Lo que siempre hacemos en casa. Pero tradicionalmente son 7 lecturas. Son 7 lecturas que se realizan. ¿Correcto? Bueno, si usted agarra el rollo de la Torá, pues está dividida en 7 lecturas. Cada lectura va a tener 42 versículos. Cada sábado está dividida en 7 lecturas y cada lectura tiene 42 versículos. No importa de cuál parashá usted vaya a leer, usted sabe que están divididos lectura entre lectura de 42 versículos. ¿Por qué se hace? ¿Por qué se tiende a hacer eso? Porque es un recuerdo de que nuestro pueblo Israel estuvo en 42 campamentos. ¿Por qué? Y esta es una de las parashas importantes. Hoy vamos a tener la clase un poquito más corta porque me tengo que retirar más temprano, así que disculpen, así que vamos a aprovechar el tiempo lo máximo posible. ¿Por qué esta parashá es tan importante? Porque esta parashá es la que nos habla del Shema. ¿Sí? No sé si usted estuvo viendo que prácticamente que dice cuando tú hayas comido, ¿sabes? Nosotros cuando leemos el Shema en cada Shabbat, y bueno, todos los días por supuesto, está compuesta de ¿cuántas partes el Shema? 3 partes, ¿no? Y justamente 2 partes importantes del Shema están en la parashá de hoy. Pero ¿por qué? Como una advertencia. Cada vez que tú comas, que tú te alimentes, o tu siervo, o tu ganado, o lo que tú trabajas, o lo que tú haces, cada vez que tú obtengas los beneficios, te vas a acordar del Eterno tu Elohim, que es Él el que te ha provisto. ¿Pero por qué? Como lo está diciendo Yerel Rabino en la disertación de la parashá, como una obra de agradecimiento. Porque cuando tú agradeces, estás rechazando la queja. ¿Sí? Por lo menos el Rabino está preguntando qué es la queja. ¿Verdad? El Rabino estuvo preguntando qué es la queja. Sí.
A ver, ¿qué dijo el rabino que era la queja? ¿Ah? Lo contrario al agradecimiento. Ajá, pero ¿qué es la queja realmente? La ingratitud. La ingratitud. ¿Saben para mí qué es la queja? No aceptar lo que el Eterno te ha dado. Miren qué tremendo es eso. No aceptar. ¿Por qué? Porque estás rechazando lo que el Eterno te ha dado. No sé si me voy a entender. Cada vez que nuestro pueblo Israel estaba en medio de una situación, se quejaba porque no aceptaba lo que Dios le estaba permitiendo que pasase en ese momento. Entonces, normalmente la queja es la actitud del hombre de no aceptar el proceso que Dios está haciendo en su vida. Y miren qué peligrosa es la queja, porque prácticamente estás viviendo en contra del propósito de Dios en tu vida. Por eso es tan crítico que una persona entre en lo que se llama la queja. Es difícil aceptar a veces algunas situaciones, pero creo que el judaísmo ha aprendido a desarrollar eso. ¿Sí? Muchos dicen que por qué el pueblo israelí no luchó contra los nazis en su momento, o contra los españoles en su momento, cuando eran mucha más cantidad de personas, porque hay algo innato dentro de los que estudian la Torá, de que tienen que aceptar el proceso que están pasando, porque así Hashem lo decide, ¿no? Hamshul de Tobá, que decimos nosotros que todo es para bien, o sea, todo lo que pasa es para bien, sea bueno, sea malo, porque es parte del propósito del Eterno. Ahora, este pensamiento judío es porque el pueblo israelí ha sido entrenado desde este libro de Devarim, donde Moshe le está diciendo: obedece al Eterno, cumple sus mandamientos, no te quejes, sea agradecido, y no quejarse, justamente aceptar los designios del Eterno en nuestra vida. Mire, eso es difícil de practicar, es difícil, pero el que lo logra hacer, viene bendición sobre su vida. Pues a veces muchos se preguntan: ¿por qué Dios le dice tanto al judío tradicional? ¿Cuál es el secreto? Y muchos dicen: bueno, guardar el Shabbat, cumplir los mandamientos. No, mire, uno de los grandes secretos es no quejarse, sino aceptar lo que Hashem está haciendo en tu vida es para bien. Y cuando tú aceptas el proceso de Hashem en tu vida para bien, todo lo que viene es abundancia, o sea, todo lo que viene es bendición. Yo creo que es uno de los secretos que nosotros deberíamos tomar hoy. Anótelo ahí, cáptelo, guárdelo, porque es muy importante. Sí, señor. ¿Sí? Yo siempre pienso que nosotros todos los días debemos aprender algo. Y siempre, así usted haya leído la parashá cada año y la ha estudiado y la ha profundizado, siempre aprendemos algo. ¿Por qué? Porque es una fuente de agua viva. ¿Sabes que la fuente de agua viva siempre viene agua fresca? O sea, siempre viene agua diferente, por decirlo así. Entonces, cuando se hacen las tevilá y todo lo demás, se procura que sea el río donde el agua corre, porque constantemente lo que te está limpiando es un agua que te limpia y se va. ¿Sí? Entonces, así también es justamente las enseñanzas que Hashem nos da, y sobre todo en esta parashá donde nos advierte las consecuencias de obedecer al Eterno. ¿Sí? Las consecuencias de obedecer al Eterno. Por lo menos en el Nuevo Testamento, en el Bihadashá, nos habla de que las consecuencias del pecado, la maledicencia, la fornicación, son consecuencias del pecado, del mismo pecado como tal. Y contra tales cosas está la ley, y la ley juzga para muerte, para condenación. Pero lo que es la fe, la mansedumbre, el amor, la templanza, para tales cosas no hay ley. ¿Sabe por qué no hay ley? Porque estás obedeciendo. Y esas son consecuencias de la obediencia. O sea, ¿qué es lo que nos está hablando Moshe hoy?
que cuando dice, si tú cumples los mandamientos, entonces tú vas a tener los frutos del Espíritu. Solamente aquí no se desarrolla como se desarrolla en el Vihadashá, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sí te habla y te dice, contra tales cosas no hay ley, no hay condenación, más bien hay bendición. Justamente reforzando lo que nos habla aquí Moshe. Las consecuencias de cumplir los mandamientos del Eterno es bendición del Eterno sobre tu vida. Y justamente ser agradecidos sin quejarnos, lo que va a traer es bendición sobre nuestra vida. Amén. Por lo menos, yo he dado un ejemplo hoy con mi propia vida y con la de mi familia. Desde que nosotros hacemos Birkas Hamazon, nunca falta alimento en nuestro hogar. Y siempre hay abundancia. ¿Qué es el Birkas Hamazon? Agradecimiento después de haber comido. Y si para ustedes, o para nosotros como doctrina, para los que han crecido dentro del cristianismo y todo lo demás, y ser agradecidos a Dios, que eso es muy importante, sea la religión que sea, vamos a conseguir con mucha sorpresa en el día del juicio final. Las personas que no pensamos y las personas que pensamos van a estar aquí. Pues la religión no es lo que salva, lo que salva es una relación con el Eterno realmente y ese amor que tú le tienes al Eterno. Muchos, cuando están comiendo tan rápido, a veces que lo más difícil es hacer un stop, o sea, hacer una parada, hacer un stop, porque cuando tú haces un stop, entonces tú te estás restringiendo para bendecir, o sea, para generar luz. Y todos entendemos que si yo empiezo a comer rápido y no doy gracias, bueno, siente que casi que quieres escupir la comida, ay Señor, discúlpame, gracias por estos alimentos, hermano. No, más de uno se ha sentido así. Me ha pasado. Ay, es más, dice, Señor, que esos 2 pedazos que me comí no me dejan mal porque no te agradecí antes, o no te bendiga por los años. Sí, porque hay una mala costumbre doctrinal, ¿ok? Parece que uno va a tocar un tema y se va extendiendo. O hay una mala costumbre doctrinal donde dice que damos gracias por los alimentos, ¿sí? Y por hacer eso, entonces piensan que pueden comer cochino, que pueden comer todo, porque estás dando la gracia por los alimentos. No, y realmente nosotros estamos bendiciendo a Dios por los alimentos. Entonces, cuando bendecimos al Eterno por los alimentos, no podemos transgredir lo que Hashem nos ha dicho que podemos comer y que no podemos comer. ¿Sí? Que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y para el creyente es más fácil dar gracias antes de los alimentos. ¿Sí? Porque en medio de la necesidad y de la queja, cuando te llega la comida, eres feliz y ahí dices gracias. Pero cuando usted se le llena la panza, ¿sí? Que ya estás harto, por decirlo así, ahí rápidamente dice, me voy a echar un camaroncito. Que no es coche, no, pero me voy a echar una siestita. Pero se te olvidó porque ya estás satisfecho y no das gracias al Eterno. ¿Okay? Y esa es una mala costumbre que hay muchas veces. Porque todo el mundo dice, barbillita llena, corazón contento. Todo el mundo dice así. Pero eso es muy egocéntrico. Porque más bien debería ser barbillita llena, agradecimiento al Eterno. Porque estoy satisfecho. Entonces, ¿cómo viene la bendición? La bendición no viene por bendecir al Eterno por los alimentos. La bendición viene por bendecir al Eterno por estar satisfecho de los alimentos que hace el Eterno. Así que es más importante la bendición después de la comida que incluso la de antes. Las dos son iguales, pero me refiero con peso. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torá. ¿Sí? Está escrito en la Torá. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Oye, entonces, ¿eso es un secreto que tiene el pueblo? Sí, eso es un secreto que tiene nuestro pueblo. Agradecer cuando está satisfecho. Agradecer, porque por lo menos usted no diezma, ¿verdad? Y usted no ofrenda de algo que no le han pagado.
Usted en dado caso ora para que Hashem lo bendiga y le promete al Eterno. Pero usted realmente bendice al Eterno cuando usted ya le han cancelado, usted ya hizo un negocio, usted ya hizo algo, y entonces que usted ofrenda o da el diezmo, y entonces hablan de que eso te va a generar abundancia, claro, porque fue de algo que ya Hashem te dio. No sé si me voy a entender con respecto a eso. ¿Okay? Entonces, el alimento también es así. Eso es igual que las parejas dentro del judaísmo tradicional. No es como el cristianismo. El cristianismo, cuando la pareja se va a meter al cuarto, deja a Dios afuera. Porque piensa que lo que va a hacer la pareja dentro de la habitación es pecado. Eso Dios no está aquí. No, eso no es así. En el judaísmo no es así. Cuando la pareja va a estar juntos dentro de la habitación, hay una bendición antes y después de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Hashem interviene allí. Porque la principal ispa, por decirlo así, que fue dada por el Eterno, de multiplicado y todo lo demás, es que el hombre y la mujer van a estar juntos ¿Para qué? Para practicar. Para fructificar. Para fructificar. Ese es el cumpleaños ya que la edad me está pegando. Para fructificar, o sea, para procrear. ¿Sí? Entonces, hay una ley que dice que lo que aporta el hombre químicamente, y lo que aporta, para no hablar con otros términos, lo que aporta el hombre químicamente y lo que aporta la mujer químicamente, eso hace que produzca una vida. Una vida, exactamente. Pero una vida no puede estar sin alma. Entonces, cuando interviene el hombre y interviene la mujer, inmediatamente interviene Hashem. ¿Sí? Porque es una ley que el mismo Eterno estableció. ¿Para qué? Para bendición. Entonces, Hashem está allí. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Porque nosotros debemos estar conscientes de cómo se mueve la bendición del Eterno. Porque hay muchos creyentes que piensan que es un huevito Kimby. ¿Saben cuáles son los huevitos Kimby? Lo que dicen, bueno, son de chocolate, pero no saben qué sorpresa, qué juguetico va a haber adentro, ¿verdad? Entonces, muchos piensan que tienen que quedar así y no saben cómo es que va a venir la bendición del Eterno. No, usted tiene que saber cómo viene la bendición del Eterno. No sé si me voy a entender. Por lo menos, ¿cómo sufrían las mujeres de la antigüedad de la Torá? Las mujeres de la antigüedad sufrían cuando no podían concebir. Amén. Porque hay una promesa en la Torá que dice que si estás en obediencia y cumples los mandamientos, siempre vas a ser fructífero, siempre vas a tener hijos y no vas a ser estéril. Entonces, usted se puede imaginar dentro del judaísmo tradicional una mujer que no puede tener hijos. ¿Sí? Entonces pueden decir que es una maldición, pueden decir muchísimas cosas. ¿Ok? Pero ellos no ven lo malo, sino que ellos confían en que Hashem va a hacer el milagro. Y que Hashem va a dar su parte como voluntad. ¿Por qué yo digo esto? Porque hay que ser agradecidos. Y esperando que Hashem siempre pueda dar un milagro cuando se piensa que hay algo imposible. Por eso es que tanto Sara como con otras mujeres de la Torá, como Elizabeth, dicen: ¿y acaso habrá algo para Dios que sea imposible? No, para Dios todo es posible. A ver, lo de Sara era lo más fuerte porque Sara ya estaba en menopausia. Ya había dejado sus días de mujer mensuales. ¿Okay? Y eso es físicamente lo que corresponde para que una mujer pueda quedar embarazada. ¿Sí? Entonces, hay un milagro con Sara, hay un milagro con Rebeca,
Y hay un milagro con Miriam también. Y con Ana, y con las distintas mujeres. ¿Sí? Hay muchas mujeres que hablan sobre ese milagro. ¿Pero por qué? Porque Hashem estableció una fructificación y Hashem estableció un milagro. Y cuando no ocurre lo natural que debería pasar, entonces es que empieza realmente a pulir y a perfeccionar la fe. No sé si me voy a entender con respecto a este tema. Es que es un tema profundo. Si usted agradece por el alimento que Hashem le da, usted puede estar seguro de que usted va a tener sus platos al día. Si usted come 2, come 3 veces al día. Hashem le va a multiplicar, porque usted está agradeciendo al Eterno. Y eso ya es algo natural. O sea, usted lo está viendo con sus propios ojos. Pero ¿qué pasaría si no llega ese alimento a su mesa? ¿Se quejaría o agradecería al Eterno? Porque es muy fácil agradecer al Eterno cuando te satisface y cuando hay. Ahora, puedes agradecer al Eterno cuando no hay. Entonces puede ser como esa viuda con Eliseo, que no tenía y dijo, mira, tenemos esto, nos comemos y nos morimos, porque ya no hay más nada. ¿Qué le dijo el profeta? Busca los peroles, todos los peroles tuyos de tu casa, más los de tu vecino, los de todos. Y vino la multiplicación del aceite. Y eso se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba hasta que, ¿cuándo se detuvo? Cuando ya no había más y más. Miren cómo es la multiplicación del Eterno. ¿Sí? Cuando ya no había más en más. Cuando Hashem te va a llenar todo. Todo, absolutamente todo. Entonces, debemos conocer cómo vienen las bendiciones del Eterno. ¿Sí? Mire, se lo explico de esta manera. Si usted tiene un hijo y ese hijo se porta mal, porque hay muchachos que pasan una edad que se portan mal. Si ese hijo, a lo mejor usted no le va a dar o no lo va a consentir con algo que le gusta para comer, ¿verdad? O un dulce o una cosa que usted siempre le da como para recompensarle, no se lo va a dar o se portó mal. Le pregunto, ¿usted lo dejaría sin comer? No. Así se haya portado malísimo, así no se hable, pero usted le sirve la comida. ¿Sí? No sé si más o menos van captando por los dedos. Entonces, Hashem siempre nos va a bendecir. Amén. ¿Sí? Siempre. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre y porque Él nos ama. Entonces, hay gente que es capaz de decir cuando no tiene alimento es que Dios lo está castigando. ¿Sí? No, y muchas personas piensan, no, es que esto es una maldición que está pasando aquí porque tengo escasez, todo lo demás. Si hay algo que pasó en nuestro pueblo Israel, cuando tuvieron la gran victoria de Jericó, ¿verdad? Que dieron las vueltas y después gritaron durísimo a son de Yom Teruah, a son de Teruah, voz de júbilo, de trompeta. Y los muros cayeron y conquistaron todo. Y después lucharon contra el pueblo de acá y perdieron la batalla. Y Josué y el pueblo estaban tristes porque están empezando a conquistar la tierra prometida. Y Josué estaba triste, el pueblo estaba triste, estaba muy cabizbajo porque confiaban en que Hashem estaba dando la victoria. ¿Y cómo iban a perder la segunda batalla? Yehoshua se acerca al Eterno porque lo conoce. No estamos hablando de que, porque muchos piensan que Yehoshua era un jovencito. No, Yehoshua tenía ya más de 80 años. Ya había recorrido una buena cantidad de tiempo al lado de Moshe. ¿Sí? Pero se habla como que era el joven, o sea, claro, él es la generación de relevo para conquistar la tierra. Porque yo digo que tiene una edad avanzada. Porque cuando ellos
fueron como espías a la tierra, él tendría alrededor de unos 40 años más o menos. ¿Y cuántos años después estuvieron dando vueltas? 40 años, o sea que él tendría más o menos 80 años. ¿Okay? Sin embargo, se dice que era joven, claro, pero era porque venía con esa fuerza de conquistar la tierra prometida, ¿no? Entonces, luchan en la batalla contra Acab y la pierden. Y ellos, tristes, y Josué se acerca al Eterno conociéndolo. Claro, no termina de conocer al Eterno, pero dentro de sí sabes en qué lo conoces, porque sabes cómo Hashem actúa contigo. Parece que Hashem actúa con cada uno diferente, ¿sí? De manera diferente. Él actúa como un conjunto cuando estamos como grupo, como pueblo, pero él actúa individualmente con cada quien de alguna forma diferente. Y por eso la pregunta es, ¿conoces tú al Eterno? ¿Sí? O sea, tú conoces cuál es tu relación con el Eterno. Y eso también infiere mucho en cómo ha sido tu relación con tus padres. Porque en base a cómo ha sido tu relación con tus padres, es nuestra relación con el Eterno muchas veces. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante curar nuestras heridas que tuvimos con nuestros padres. Ahora, Yehoshua dice, Hashem, tú prometiste y tu nombre está de por medio. O sea, es el poder de tu nombre, o sea, tu nombre está en juego. Porque tú prometiste que por tu nombre iban a tener la victoria. ¿Qué le dice Hashem? Hashem le dice, anatema hay dentro de ti. Y cuando decimos anatema es que alguien ha corrompido la promesa del Eterno de dar la victoria. Entonces, obviamente después fueron con el Cohen Gadol, que es el que tiene las piedras, y con las piedras de Tumí, las piedras de juicio, se fue iluminando, y después se fue iluminando las piedras de cada tribu hasta que quedó una que era de esa tribu, y de esa tribu entonces era la familia, y ahí no había pena. Eso era el Mossad de aquella época. El Mossad de aquella época. Llegaron hasta la familia de quién. ¿Quién fue el que fue anatema? Vamos, ¿quién se sabe esa historia? Acán, el pecado de Acán, ¿no? Entonces resulta que él había escondido ¿dónde? Había escondido una túnica, una alfombra abajo de la tienda, ¿sí? Hasta que llegaron ahí. ¿Por qué? Porque Hashem le dijo que cuando conquistaron Jericó no tomaron absolutamente nada. Por eso que dices anatema, porque tomaste algo que no te pertenecía y no te correspondía. Sí, tal cual. Anatemas son todos los que se han atrevido a robar de las personas muertas fallecidas en el terreno. Eso no saben las maldiciones que están llevándose para su vida. Es terrible, es terrible. Por eso es que debemos seguir intercediendo. Debemos seguir intercediendo. Porque así como hemos visto que en medio de la tragedia sale el verdadero venezolano bueno, también sale los que tienen un corazón oscuro, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese pecado, esa transgresión, hace que la bendición del Eterno se haya frenado, o sea, la bendición de la victoria que Él ya le ha dicho que se le había dado. ¿Ok? Entonces, muchas veces debemos tener cuidado cuando la bendición que viene del Eterno constantemente es cortada o no está. ¿Sí? Porque puede haber un anatema en tu vida, o en tu familia, o en tu trabajo, o donde tú estudias. Una persona que está constantemente en oración no tiene pene. Se lo voy a decir así desde uno. Una persona que constantemente está en oración no tiene pene. A la primera que se va a equivocar, se equivoca porque quiere. Porque el Espíritu le dice, epa, no te vayas por ahí, no hagas esto. Si lo haces porque ya tú quisiste hacerlo. No es que tú vas a decir, ay, que yo venía como la caperucita roja y ay, me rebalé. No, eso es mentira. Usted primero te sobó, usted se asomó, usted vio, medio probó y ¡guau! Se metió. ¿Sí? Es así.
Entonces, la advertencia que hace Moshe al pueblo de Israel es los beneficios de obedecer al Eterno. Y el Eterno te va a bendecir, y el Eterno va a estar contigo, y el Eterno te va a multiplicar en todo. Y qué tremendo es cuando tú hayas conquistado la tierra prometida, cuando ya tú hayas sembrado la tierra y fructifica la forma que fructifica. Y vas a tener plata, porque si vas a tener plata y vas a tener oro, porque Hashem te va a multiplicar, no te olvides del Eterno tu Elohim, que Él te sacó con brazo extendido de la tierra de Egipto. Y entonces empieza a ser un proceso completamente de que no olvidarnos de que Hashem fue el que nos rescató. Hashem fue el que nos llevó de estar como esclavos, de ser extranjeros a tener algo propio. ¿Sí? Hashem te va a bendecir, Hashem te va a dar, pero nunca te dejes olvidar de dónde vienes tú. Eso es como una persona que logra comprar un apartamento. Mire, una persona que logra comprar un apartamento se tiene que acordar todas las veces que estuvo o arrimado, o en casa de un familiar, o alquilado. Y cuando logra comprar, mire, esa persona tiene una cara y una sonrisa que se muerde la oreja, diciendo, oye, por fin voy a tener algo propio. No tiene que decir, porque muchos dicen por el esfuerzo de mi trabajo, porque yo trabajé mucho, porque yo me quemé las pestañas. Muchos lo dicen, ¿verdad? Muchos cuando le confiesan a mí que se siente tener un apartamento propio, ay, tú no sabes cómo yo me quemé las pestañas, tú no sabes cuánto yo trabajé, tú no sabes cuánto yo reuní. Y realmente son pocas las personas que dicen, no, es que Dios siempre me bendijo. Es porque siempre Dios me dio todo. Y así en la austeridad, y cuando estuve arrimado, y cuando estuve alquilado, y demás, Dios nunca me abandonó. Siempre estuvo conmigo. Confiaba en que hace un día me iba a dar algo propio. Y cuando tengas algo propio, no te jactes de que lo tienes por tu propio esfuerzo, sino que acuérdate que Hashem te sacó de la esclavitud, te sacó de la tierra de Egipto y te dio todo lo que tú tienes. Amén. Y entonces muchos se preguntan por qué el judaísmo Dios lo prospera tanto. Porque hay que ser agradecido. Es más, el judaísmo no se habla de diezmo. Porque el judaísmo está acostumbrado a dar el 20 y hasta el 30. ¿De qué? De agradecimiento. Porque saben que todo lo que tienen, porque es muy diferente que tú veas tu sueldo, ¿verdad? Porque todos cuando ven su sueldo, lo que ganan, lo ven como un 100% de lo que tú lograste. Pero cuando tú lo ves como el 100% de que Dios te dio, porque hay que pasarse ese switch. El switch del egocentrismo hace que tú pienses que cuando tú recibes tu sueldo, es tu esfuerzo, ¿verdad? No, este es mi esfuerzo. Pues yo me fajé. Esto porque yo lo logré. Entonces, bueno, yo le voy a regalar a Dios ese 10% que Dios me está pidiendo. Ahora, si usted lo ve como diciendo, es que este trabajo Dios me lo dio. Es más, Hashem me dio la salud para yo poder trabajar durante todo el mes completo. Es más, Hashem me dio todas las provisiones para yo poder ir al trabajo todo el mes completo. Y el pago de todo este trabajo es porque Hashem me lo dio a mí. O sea, ¿le pertenece a quién? A Hashem. Y el que usted le dé simplemente es un acto de obediencia, agradecimiento. Tenemos que quitarnos ese switch de que cuando usted esté dando para el diezmo, o que usted esté dando para ofrendas, sedacá, que usted está dando algo de que a usted le sobra o por obligación. No. Usted tiene que quitarse ese switch y entender que cuando usted está dando es por agradecimiento, que todo lo que tiene no es de usted, es del Eterno. Porque nosotros somos unos inquilinos en esta tierra.
Nosotros estamos de paso en esta tierra. ¿Sí? Hashem nos permite multiplicarnos, claro que sí, pero Hashem te va a multiplicar y Hashem te va a dar el doble cuando tú te quites el switch de lo que tú tienes es tuyo, no, es de Hashem y tú simplemente eres un administrador. Y cuando usted se pase el switch, usted siga, yo soy un administrador, Hashem te va a bendecir y a multiplicar. ¿Por qué? Porque no te estás aferrando a las cosas de este mundo. ¿Sí? ¿Están conmigo? Amén. Entonces, nosotros como pueblo seremos multiplicados y seremos bendecidos siempre que tengamos un corazón agradecido. Y si hay algo con lo que lucha Moshe con todo su pueblo, es que sean agradecidos, no se quejen porque por culpa de la queja que no pudimos entrar a la tierra prometida, no vaya a ser que ustedes no logren entrar a la tierra, porque Moisés se quería asegurar hasta el último momento de que esa generación pudiese entrar a la tierra prometida. Pero él muere antes, él no sabe qué pasó cuando ellos cruzan el Jordán y después hacen pesa, esperan ahí y empiezan a conquistar toda la tierra. Él no lo pudo ver en este mundo físico, por supuesto, no sabemos qué haya pasado en el mundo espiritual, pero en el mundo físico no lo vio. ¿Sí? Cuando seamos agradecidos, nos vamos a conectar más con Dios. Bien, cuando uno es agradecido, ya no te da miedo irte de aquí. Cuando eres agradecido, no te da miedo no tener lo momentáneo. Porque cuando eres agradecido, sabes que Hashem te va a ayudar. Su momento, su instante. Pero el que es agradecido tiene la confianza en el Eterno que Hashem lo va a ayudar. Amén. Porque no hay nada peor para el desesperanzado que en medio de una situación no sepa de dónde viene la respuesta. O que no sepa qué va a pasar con su vida. En cambio, el que tiene la confianza en el Eterno, dicen como bien lo cantamos esta mañana, el Salmo 121. Miraré yo a los montes, miraré yo el gran problema, la gran situación, ¿de dónde puede venir mi socorro? Inmediatamente responde, mi socorro viene del Eterno, que hizo los cielos y la tierra. Y cuando decimos los cielos y la tierra es porque Él es dueño de todo. A Hashem no le hace falta el oro y la plata. A Hashem lo que le hace falta es tu obediencia y agradecimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu, un fruto genuino del Espíritu y que tiene que ser como un sacrificio vivo, como le dice el libro de Romanos. Un sacrificio vivo, constante, delante de la presencia del Eterno. ¿Para qué? Para que sea un olor fragante. ¿Cuál es el olor fragante? Lo genuino, el agradecimiento. Ser agradecido con el Eterno. Mire, eso es difícil. Pero ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia. Todos los días nos levantamos con una nueva oportunidad para poderlo hacer. Para agradecer. Para empezar a traer. Dice que cuando uno es agradecido es más feliz. Claro, por supuesto que es más feliz. Es que lo practicamos. Mire, si usted tiene su hijo, ¿verdad? Y usted le da de comer. Y el hijo, satisfecho, sale corriendo, se va a jugar. Y usted se siente feliz porque su hijo, oye, mira, tiene salud, mira cómo salió corriendo después de haber comido, ¿verdad? Pero cuando su hijo se va a levantar de la mesa y se le queda mirando a usted y le dice, gracias porque me diste de comer. ¿Cómo se siente usted? ¿Ah? Usted no se siente increíble, no se siente como que, wow, Dios las gracias, pero no porque a ti no te acuerdas, porque tu responsabilidad es darle el alimento. Pero que tu hijo sea agradecido diciéndote, gracias por estos alimentos que me diste. O gracias porque te quedó delicioso, porque me encantó. ¿Ah? Eso
es un olor fragante para el Padre. Es una alegría indescriptible para el Padre. Bueno, eso mismo pasa con Hashem. ¿Sí? Porque Hashem nos ama. No lo veamos como el juez, porque siempre las doctrinas nos decían el juez, rígido, duro. Eso es como el Padre. El Padre también tiene, cuando tiene que poner carácter, tiene que poner carácter. ¿Por qué? Para enseñarnos, para pulirnos, para perfeccionarnos. Pero también nosotros vemos a nuestro Padre en momentos en que Él nos habla con mucho amor, con mucho cariño. Y siempre que hay una disciplina, Él lo va a hacer porque nos ama, porque nos quiere. Entonces, cuando entendemos lo que es el agradecimiento y lo que produce en nuestra vida, porque yo me imagino a más de uno, no estoy diciendo que usted, pero yo me imagino a más de uno cuando usted le abre la puerta a alguien y esa persona sale sin decirle nada. Muchos lo piensan, otros lo dicen, gracias, ¿verdad? Porque no dio las gracias porque tú fuiste tan amable, o de darle el puesto, o de abrir la puerta, o de ser amable por algo, y cuando no te lo dice, ¿cómo te sientes? Te sientes como mal, ¿verdad? Dice, entonces, si eres muy atrevido, le dices gracias. Ay, si la otra persona te dice gracias, gracias. Ah, viste. Pero entonces te sientes como elevado, orgulloso de lo que hiciste. No, hazlo sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Le dicen gracias, que el Señor lo bendiga. Sí, también el Señor lo bendiga. Pero cuando sin esperar nada a cambio, hazlo. Porque cuando tú lo estás haciendo, tú eres un siervo. Y Yeshua nos enseñó, cuando hizo el lavado de los pies, es que nosotros somos siervos, no importa la posición que tengamos. Nosotros vinimos a servir. Por eso es que usted, cuando usted en un restaurante, cuando usted en un hospital, cuando usted en cualquier sitio donde usted lo atienda, vean a esas personas como ángeles, proveedores para su vida. A un mesonero nunca lo vean mal, porque el mesonero, mire, si usted trata mal a un mesonero, el mesonero es el que le trae la comida. Y si usted trata mal a ese mesonero, usted no sabe qué puede hacer con esa comida. Claro, usted no va a pensar mal del mesonero, ¿okay? Pero uno tiene que ser amable, agradecido. Y cuando usted es muy amable y agradecido, no es que usted trate bien al mesonero, que no es normal, sino que le dé propina. Porque a que usted no le dé propina, usted no está siendo agradecido. Solamente son palabras amables, teniendo dinero, ojo, teniendo dinero. Usted simplemente está siendo amable, pero no está siendo agradecido. Lo mismo pasa con el Eterno. Muchas veces somos amables, pero no somos agradecidos. ¿Sí? Entonces, bueno, le dejo esa pequeña enseñanza que nos da la parashá del día de hoy de agradecimiento. Esta es la parashá de agradecimiento. Nosotros debemos agradecer al Eterno en todo momento. Algo que aprendí esta semana, se lo quiero regalar, aunque regalado debería ser yo. Pero como Hashem me lo regaló, pues yo se lo regalo a ustedes. Y para mí es un agrado regalárselo. Nunca base sus opiniones en suposiciones. El judaísmo no basa sus opiniones en suposiciones, basa sus opiniones en hechos. Si usted sospecha de una persona, no sospeche de la persona por suposiciones, tanto a los cuainos como a las cuainas. ¿Okay? Incluso hasta con sus hijos. No sospeche de sus hijos por suposiciones. Si usted va a sospechar o va a pensar algo de alguien, sea por hechos, por lo que hace ya definitivamente, pero no por suponer. Porque muchas veces cuando suponemos, podemos herir a esa persona cuando no lo está haciendo. Ese es el consejo que aprendí esta semana y se lo dejo. Amén. Muchas gracias. Bueno, a mí me marqué, gracias a Hashem.
por permitirnos llegar a este sábado y poder compartir nuevamente hasta Jatalá. Que tu bendición, Padre, esté sobre nuestras vidas, agradeciéndote en todo momento, porque tu provisión, tu palabra y tu bendición en todo está sobre nuestras vidas, Hashem. Gracias por protegernos absolutamente a todos como congregación de esto, algo tan terrible que pasó por nuestra tierra, y sin embargo tú nos protegiste a cada uno, Hashem. Confiamos en ti, confiamos en tu palabra, confiamos en tu protección y te adoramos, Padre. Eres el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida y te agradecemos, Padre. Te amamos. Por los méritos de Mashiach Jesús, amén y amén. Amén.